Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Espinosa Caballero, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y pues voy a presentarles el tema de expresiones regulares por parte del temario de lenguajes formales y autómatas correspondiente a el grupo 1. Entonces pues vamos a empezar definiendo a las expresiones regulares. Una expresión regular es una fórmula por la cual nosotros podemos representar o describir lenguajes o ciertos patrones de texto que se definen sobre un alfabeto sigma. Existen operadores con los cuales nosotros podemos crear estas expresiones regulares, los cuales pues los tenemos como en pantalla. Todos son igualmente importantes. Los paréntesis nos funcionan para poder encerrar expresiones regulares y determinar que estas van a tener cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, puedo tener el símbolo X y el símbolo y con estos paréntesis puedo indicar también que estos símbolos se van a repetir pero juntitos. Es diferente a que yo tuviera, por ejemplo, la X y tuviera la YX y lo tuviera aquí cerrado con esto, ¿no? Esto pues obviamente pues también es otro operador que se le llama la estrella de Klein, que nos va a permitir pues hacer una repetición de símbolos, ¿no? Pero regresando a los paréntesis para encerrar términos, pues esto nos podría generar cadenas, por ejemplo, XY, 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 tantas XY como se quiera, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, digamos, esta expresión pues únicamente nos va a generar una X. Puede que no nos genere ninguna XY, pero puede que sí nos genere, por ejemplo, una XY, o puede que nos genere dos XY, 3XY, indefinidamente. Entonces, pues sabemos que lo que está dentro de los paréntesis pues va a adoptar el comportamiento que pues va a indicar la estrella de Klein, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. La estrella de Klein pues ya creo que lo dejamos bastante claro, que cuando yo tengo digamos, un símbolo, yo puedo repetir ese símbolo con la estrella de Klein. La estrella de Klein me indica que este símbolo puede repetirse ni una vez, es decir, que sea epsilon, que se puede repetir una vez, o que se puede repetir dos veces, o que se puede repetir mil veces, pero no voy a pintar mil yes, pero creo que la idea se entiende bastante, ¿no? Es diferente a el símbolo de más, porque también hay un símbolo de más que se le puede colocar por ejemplo, este símbolo, que esto pues nos indica todas las cadenas que se pueden formar con Y, pero sin incluir la cadena vacía. O sea, esto pues únicamente sería como la Y, serían como dos Y, tres Y, etcétera, etcétera. Serían pues todas las palabras que se podrían formar con el signo de más, que lo único que me va a hacer es que no me va a incluir el epsilon, y pues la estrella de Klein sí lo incluye. Entonces pues la concatenación, que son los dos puntitos, la unión, que pues ahorita aquí hay algunos ejemplos de unión, que de hecho pues podría ser como esta expresión, que significa que A está unida con B. Esta expresión de acá abajo, que tenemos una A que está unida con A y B, y que esto a su vez puede estar unido a con la unión de epsilon y B. Esto pues esta es una epsilon de hecho, o sea que es el vacío, ¿no? Y esta otra expresión, ¿no? Que tenemos pues estos símbolos que están separados por una coma, que quiere decir que pues, son particulares, que están multiplicados por la unión de A y de B. Y a su vez
está unido con la unión de C y D. Y nos da como resultado pues toda esta expresión. Entonces pues esto pues es digamos la base de las expresiones regulares. Y ahora pues vamos a proceder a hacer un ejercicio. Entonces pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice que debemos encontrar una expresión regular para las palabras que no contengan 3 Bs seguidas. Y pues debemos de utilizar el alfabeto sigma A, B. Esto pues puede parecer bastante sencillo, pero pues vamos a hacerlo poco a poco porque sé que puede resultar un poquito confuso. Entonces, establecemos la condición, ¿no? Queremos una expresión regular, aquí lo tenemos, queremos una expresión regular para las palabras que no contengan 3 Bs seguidas. Es decir, una expresión regular que nos pueda generar palabras que sean de la forma, por ejemplo, pueden ser epsilon, o sea que no salga ni nada. Puede ser que nos genere una palabra precisamente del tipo B, que solamente salga una B o que salgan 2 Bs. Pero si salen 3 Bs, pues entonces ya valió, ¿no? Porque esto ya no está permitido. No debemos de tener 3 letras Bs juntitas. Podemos igualmente pues con la letra A podríamos tener ninguna letra A, o sea, epsilon de A. Podríamos tener una sola letra A, podríamos tener 2 letras A, podríamos tener 3 letras A, 4, 5, las que sean. No hay un límite porque no tenemos la condición de que debemos de ser como mesurados con la letra A. Por eso es que en esta expresión pues la letra A está acompañada de la estrella de Green, porque esto nos indica que se puede repetir pues hartas veces como lo deseemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta expresión que indica que es una sola B con una A que está elevada a una estrella de Green, que esto me indica que puede ser que esto me formaría como, no sé, como... Bueno, no me podría formar como epsilon porque aquí tengo una B, ¿no? Entonces me tendría que formar... A ver, vamos a borrar esto. Una B, pero que no aparezca ninguna A. Me podría también formar una B con una A solita. Me podría formar una B con 2 As. Y así sucesivamente, una B con 3 As, una B con 4 As, etcétera, etcétera. Igualmente, esta expresión, que sería exactamente lo mismo, solamente pues incluir pues de este lado otra letra B, ¿no? 2 Bs sin ninguna A, 2 Bs con una A, 2 Bs con 2 As, 2 Bs con 3 As, etcétera, etcétera. Entonces pues esta es la condición, ¿no? La condición que nosotros pues tenemos que utilizar para poder crear pues esta expresión regular. Entonces pues quedaría de la siguiente forma. Sería una A solita elevada a la estrella de Green unida con una BA que a su vez se une con BBA. Esto lo podemos repetir indefinidas veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto puede resultar un poquito confuso. ¿Por qué podemos repetir esto un montón de veces? Pues porque si se dan cuenta no tenemos ninguna condición que no cumpla lo que nos están pidiendo. Tenemos aquí 2 As juntas. Y esto repitiéndolo un montón de veces no hay forma posible de que nos toquen 3 As juntas. O sea, sería... Esto nos formaría, por ejemplo, un montón de As. A ver, voy a ponerlo con un color más fuerte. más fuerte. Nos podría generar un montón de As. Un montón de As, un montón. Unido con BA. Unido con BA. Así. Entonces, si se dan cuenta, si esto lo volvemos a repetir, pues sería otro montón de As unido con BA unido con BA. Y si esto lo volviéramos a repetir, pues sería exactamente lo mismo. Y si se dan cuenta, jamás tenemos a 3 Bs juntas.
¿Y qué pasa con este lado de acá? Pues nosotros aquí tenemos una epsilon, que es de hecho esta epsilon unida con una b, que se une con esta b solita, que a su vez se une con estas dos b's. Entonces esto pues sería b, b, que no se puede repetir más veces, porque en caso de que nosotros repitamos este pedazo de la expresión, pues ya tendríamos de hecho 3 b's o más, y esto ya no cumple. Entonces por eso no se le coloca aquí una estrella de Green, es como la condición. Por lo tanto, pues esta expresión sería el resultado de una expresión regular que nos genera palabras del alfabeto A, B, que no contienen 3 Bs seguidas. Muy bien, a continuación vamos a realizar este ejercicio y dice de la siguiente manera: obtener una expresión regular a partir del autómata. En este caso nosotros tenemos un autómata y a partir de ese autómata nosotros vamos a obtener la expresión regular. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta acción? Pues vamos a apoyarnos con algunas generalidades que aparecen en pantalla. La primera de ellas es que la expresión regular final estará formada por varios sumandos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vamos a ponerlo como gráficamente. Que la expresión regular final pues va a estar dada por, digamos, este sumando más este otro sumando más este otro sumando, etcétera, etcétera. Y esto pues va a depender de dos factores principalmente. El primero es que el número de sumandos va a depender del número de estados de aceptación, es decir, del número de estados finales que existan en el autómata. Por estado final pues tenemos por ejemplo a este, al Q4 y al Q6, ¿no? Tendríamos únicamente pues la cantidad de 3 estados finales en este autómata. Y también el número de caminos hasta estos mismos estados de aceptación o estados finales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, del estado Q0 hasta el estado Q2 existe un camino y únicamente va a haber un camino. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir del mismo estado Q0 hasta el estado Q4, pues sería un camino diferente. Pero nosotros pues también tenemos que checar que este camino incluye pasar únicamente por el estado Q2 y directo con la transición de Y pasar al estado de aceptación Q4. Pero también hay otro camino que es de Q0 llegar a Q2 y con la transición X subir a Q3 y con la transición Y bajar al estado de aceptación Q4, y sería un camino pues diferente, ¿no? Diferente al que habíamos utilizado en un principio para llegar directamente a Q4. Entonces, igualmente del estado Q0 tenemos un camino que baja hasta acá y llega hasta el estado de aceptación Q6. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos 4 caminos diferentes a partir del estado inicial para poder llegar a un estado de aceptación. Y bueno, ya checamos los caminos de lectura y pues con esto ya tenemos una idea del número de sumandos que vamos a tener en la expresión regular. Por último, pues hay que tomar en cuenta más consideraciones importantes, que pues son las siguientes que están en pantalla, que como lo sabemos, pues los símbolos que aparecen en serie en el autómata pues los tenemos que concatenar en la expresión regular. Esto pues lo vamos a hacer posteriormente cuando ya tengamos los sumandos y todo este rollo. Y después que los caminos paralelos de un nodo a otro, con nodo nos referimos a un estado, pues estos aparecen en la expresión regular sumados y entre paréntesis. Esto igualmente lo vamos a ejemplificar. Y algo interesante es la estrella de Green, que la estrella de Green pues indica que hay un bucle de estado. Entonces, ¿qué es una estrella de Green? Pues ya lo vimos, pero lo retomamos. Una estrella de Green pues es esto. Por ejemplo, nosotros podemos checar que en el estado Q5 nosotros podríamos tener dentro del estado una Y estrellita, que esto indica que pues vamos a meter tantas Y's como queramos, como nos solicite
el autómata, bueno, no, más bien el lenguaje, entonces pues lo podemos representar con el autómata de esta forma, con una estrella de Green, que quiere decir que va a haber muchas repeticiones de Y, un montón, infinitas posibilidades. Esto pues está determinado también, ¿no? Entonces pues aquí por ejemplo nosotros pues claramente tenemos un bucle en el autómata, ¿no? Que es este bucle, esta es una flechita hacia acá, que quiere decir que cuando nosotros llegamos al estado terminal Q6, pues realmente podemos volver a este mismo estado realizando un bucle, que si usted checa en la estructura del bucle sería, abrimos paréntesis, sería una X, luego sería otra X, que pues en este caso sería esta X y esta X, y después vamos a subir al estado Q5 con una Y con la estrellita de Green, que quiere decir que pues va a haber hartas Y's, ¿no? Hartas Y's. Y después pues vamos a hacer la transición de nuevo al estado terminal con la X. Y esto pues lo cerramos y le ponemos una estrellita de Green, indicando que este bucle puede aparecer o se puede desarrollar pues un montón de veces. Bueno, pues ahora vamos a definir los sumandos, pues basándonos en los caminos que hay que recorrer del estado inicial para llegar a los diferentes estados de aceptación del autómata. Y esto pues lo vamos a detallar. Aquí los tenemos, entonces pues esto nosotros ya lo hicimos, pero pues para que quede un poco más claro lo vamos a ejemplificar. Del estado Q0 al estado Q2, que Q2 como sabemos es un estado de aceptación, un estado terminal, pues tenemos la transición XY. Aquí pues es claro, ¿no? Que de Q0 a Q1 pues es con una transición X y después con una Y, entonces pues aquí las tenemos, ¿no? Entonces ahora del estado Q0 al estado Q4, el estado Q4 es este estado de aceptación que está hasta acá, pues vamos a pasar por este camino. Recuerda que son dos caminos diferentes porque uno es cuando pasamos directamente del estado Q2 al estado Q4 partiendo del estado inicial, y el otro es cuando estamos en el estado inicial, pasamos al estado Q2 y con una transición X pasamos al estado Q3, donde podemos meter X indefinidamente y luego con una transición Y podemos bajar al estado Q4, que vendría siendo pues otro camino diferente, ¿no? Entonces pues del estado Q0 al estado Q4 sin pasar por el estado Q3 tenemos XY, aquí tenemos X para pasar al estado Q1, Y para pasar al estado final Q2, y luego tenemos una Y de Q2 a Q4, y aquí si se fijan tenemos el asterisco de estrella de Green en el estado Q4 indicando que podemos meter pues hartas X aquí, ¿no? Eso es lo que indica la estrella de Green, y por eso pues esta es la expresión del camino de este estado Q0 hasta el estado Q4, ¿no? Entonces luego vamos a hacer pues la descripción del estado Q0, llegamos hasta el estado Q2, con una transición X subimos, Q3, aquí podemos tener también hartas X por la estrella de Green, y luego con una transición Y pues bajamos otra vez a la X, ¿no? Entonces pues la descripción sería que de Q0 a Q4 pasando por el estado Q3 sería X y Y, que ya sabemos de dónde salen, ¿no? Luego del estado Q2 al estado Q3 pues tenemos la transición X, que aquí está, luego tenemos X, estrella de Green, porque el estado Q3 pues se le pueden meter hartas X, luego bajamos aquí con una transición Y para entrar al estado de aceptación Q4, y luego el mismo estado de aceptación tiene una X que se ingresa pues indefinidamente, ¿no? Y aquí está. Entonces ahora vamos a describir el último camino de lectura, que pues es el más complicado. Del estado Q0 pues vamos hasta acá, vamos a llegar hasta el estado Q2 con una transición X, bajamos hasta acá y estamos en el estado Q5, que igual aquí podemos meter pues hartas Y estrella de Green, y luego pues nos movemos con una transición X hasta el estado Q6.
Y luego pues aquí pasa pues algo interesante porque podemos entrar en un bucle, ¿no? De hecho pues lo voy a poner como con otro color sin aquí. Podemos entrar en un bucle hasta el estado Q7, regresar al estado Q5 y volver al estado Q6 y hacerlo pues indefinidas veces, ¿no? Y esto pues está definido de la siguiente forma. Vamos a borrar porque pues ya rayé todo muy feo aquí. Entonces pues regresamos al estado Q0, ¿no? Del estado Q0 al estado Q2 pues tenemos la transición XY, que aquí la tenemos. Y luego para bajar pues entramos con una transición X al estado Q5 y luego aquí tenemos pues hartas Y's, ¿no? Esto se escribiría como Y estrellita, ¿no? Estrella de Kryn. Y luego del estado Q5 al estado Q6 pues con una transición X y aquí ya llegaríamos al estado final, ¿no? Que sería de hecho esta X. Pero ahora, ¿cómo podemos escribir este bucle? Pues tenemos que abrir paréntesis como pues ya lo hicimos y sabemos que aquí con una transición X nos vamos a Q7 y con una transición X regresamos a Q5. Entonces estos dos serían XX, luego Y, otra vez regresamos a Y estrella de Kryn y luego nuevamente a X, regresando al estado de aceptación Q6. Y esto lo podemos hacer indefinidas veces, por eso esto se encierra entre paréntesis y pues se eleva al asterisco, que pues es la estrella de Kryn. Creo que ya dije muchas veces estrella de Kryn, pero pues es importante que esto pues sí lo entendamos, ¿no? Porque pues es bastante fundamental en este rollo de las expresiones regulares. Entonces ya para terminar pues lo único que tenemos que hacer es sumar las expresiones regulares que hemos obtenido, pero pues tenemos que checar que esto de alguna forma se puede factorizar, es como álgebra. Entonces por ejemplo tenemos que el término XY y aquí el término XY y aquí hay otro término XY pues se repiten en ambas, ¿no? De hecho aquí también se repiten, pero realmente no podríamos colocar, no sé, un 1, ¿no? Que sería como la factorización, o sea, sería XY que multiplica a 1 por YX asterisco, o sea, no podemos hacer eso porque no podemos colocar números, no podemos colocar otros términos que no estén dentro del alfabeto de entrada, ¿no? Esto es pues, una condición bastante básica. Por lo tanto, pues la factorización únicamente tendría que hacerse en estas transiciones de estados, ¿no? De Q0 a Q4, de Q0 a Q4 por Q3 y finalmente de Q0 a Q6. Y esto pues únicamente quedaría sumando tal y como lo venimos haciendo. Entonces esto quedaría finalmente como, y a ver, pues lo vamos a marcar, XY, que sería pues esta parte y que correspondería a esta transición de Q0 al estado final Q2, y luego pues la factorización de este mismo camino, porque si se dan cuenta este mismo camino se repite para absolutamente todos los caminos restantes. Es decir, si yo me quiero ir de Q2 a Q4 por Q3, pues tengo a fuerza que salir de este estado, ¿no? Por lo tanto esta transición XY pues va a ser una transición que tengan todos los caminos en común. Por lo tanto pues aquí la factorizo y posteriormente pues ya multiplico por ejemplo XY asterisco, que es esta parte que sube al estado Q3 y finalmente baja al estado Q4, y esto pues lo sigo sumando con las demás, ¿no? Y finalmente pues ya me queda esta expresión regular, que igualmente pues, no tiene mucho caso que se simplifique, y pues sería todo por parte de este ejercicio.